En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Testigos. Recordemos que esta semana y parte de la siguiente estaremos aquí hablando acerca de el testimonio de Dios acerca de algunos de sus siervos. El testimonio directo por parte de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Jesús así lo afirmaba. En Juan 5, recordemos, versículos 31 y 32. Jesús aquí diciendo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús ahí lo afirmaba claramente. Es que otro es el que lo da. Dios, mi Padre, es el que da testimonio acerca de mí mismo. La verdad es que hoy en día es patética la manera como todos dan testimonio acerca de sí mismo, de su bondad, de sus maravillas. Cada uno da testimonio de lo que hace, de sus logros, de su grandeza. Cada uno da testimonio de sus, claro, de sus características o de su, básicamente, realizaciones, de su nobleza, de su generosidad, de su altruismo, de su honestidad, de ser una persona transparente, sincera, de su integridad. ¿Ustedes creen en el testimonio que la persona da de sí mismo en ese sentido? Yo definitivamente no lo creo, y más aún porque Jesús así lo dice. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el testimonio que Dios da acerca de mí? ¿Cuál es el testimonio que Dios daría acerca de usted en este instante? Esta es una pregunta, por supuesto, muy íntima. Vamos a ver el testimonio que Dios daría de un gran siervo suyo, de Samuel. Algo que hemos visto a lo largo de toda esta semana. Entre otros, aquí podemos mencionar, por ejemplo, a Job, a Caleb, a varios de sus siervos, como por ejemplo el caso de Moisés. Es que todos fueron hombres excepcionales. Dios daría testimonio de que son excepcionales, de que no hay otros. Por ejemplo, Job, no hay otro como él aquí en la tierra. De Caleb, en él había otro espíritu, distinto al de cualquier hombre, en el caso de Caleb. En el caso de Moisés, es un hombre a quien Dios conocería más que ningún otro. Me habla acerca de un hombre fiel en toda la casa de Dios y que hablaría con él, a excepción de cualquier otro, cara a cara. El cara a cara significa esa intimidad con Dios. Hombres excepcionales. Es el testimonio que Dios da acerca de sus siervos. Primero Samuel capítulo 2, versículo 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? ¿A qué se está refiriendo este pasaje? Pues todo tiene que ver con Samuel. En primero Samuel capítulo 1, recordemos que Samuel, primero él tuvo una mamá, Ana, su papá Elcana. Pero comenzando este capítulo, Samuel ni siquiera estaba en el vientre de su mamá, porque su mamá no podía concebir. Ella sufría mucho, lloraba mucho, se afligía. Un día fue a la casa de Dios y estando ahí en la casa de Dios se acerca el sacerdote Elí a ella. Ahí Elí cree que ella está ebria, en otras palabras que está ahí como borracha, pero no es así. Ella está clamando, está triste. Finalmente se fue en paz de allí. Confió en Dios, se fue, llegó a su casa con gozo y Dios le cumple allí esa promesa que le transmite por medio de Elí, cuando le dicen, Dios ha respondido tu oración. Y así fue. Dios oye el clamor, Dios oye la oración de Ana y le da a un hijo llamado Samuel. Pero recordemos que Ana se había comprometido a entregárselo a Dios en su debido tiempo. Y fue y le entregó el niño allí a Elí. Cumplió, por supuesto, su promesa. Dios le daría, por cierto, otros hijos e hijas a Ana. El caso es que el varón de Dios le hablaría a Elí. Elí tiene unos hijos. Eran pervertidos, totalmente. Y la verdad es que Elí era bastante permisivo. Y le dice el varón de Dios a Elí, así ha hecho Dios,
así ha dicho Dios. ¿No me manifesté yo claramente? Más adelante, el versículo 30. Por tanto, dice Dios, le dice el varón de Dios a Elí, por tanto, Jehová de Israel te dice, a ti, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo, tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Bueno, aquí también dice algo muy profundo. Nos exhorta también. Recordemos aquí algo. Yo honraré a los que me honran. Lo mío es honrar a Dios. Lo mío no es honrarme a mí mismo. Hay muchas personas que lo que hacen es dar testimonio de sí mismos y se honran a sí mismos y llevan a otras personas a que los honren a ellos. No, lo mío es honrar a Dios. Eso es lo mío. Y si Dios en su misericordia decide honrarme, pues que Dios lo haga. El mismo Dios que da testimonio de mí y cuyo testimonio es el válido, es verdadero. Si Dios así lo determina, pues entonces que Él lo haga. Pero Dios lo hace únicamente por su eterna misericordia. Y continúa Dios hablándole a través del varón de Dios a Elí. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay personas que por honrarse a sí mismos desprecian a Dios. Sin embargo, mire lo que continúa el mensaje, o más bien el testimonio de Dios. Versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. ¿Cuál es el testimonio que Dios daría acerca de Samuel? Porque ya sabríamos nosotros que aquel al cual se estaría refiriendo sería a Samuel. Samuel era un joven, un niño, bueno, quizás un joven, muy joven, que estaba siendo formado por Dios allí. Fue la voluntad de Dios que estuviera bajo el liderazgo de Elí, a quien Dios expulsaría básicamente de su sacerdocio. Cuando muere Elí, mueren sus hijos. Y de ahí en adelante a toda su descendencia. Pero eso es parte de la formación de Dios. Pero mira lo que aquí me dice, sacerdote fiel. ¿No se han dado cuenta que hemos visto esto en diferentes casos? En el caso, por ejemplo, de Caleb, que es un hombre fiel. En el caso que siguió fielmente a Dios. El caso de Moisés, que fue hallado fiel en toda la casa de Dios. Y ahora me habla de Samuel. Me habla de Samuel, que es un sacerdote fiel. Hay una marca fundamental en el testimonio que Dios da acerca de sus siervos, que son excepcionales, sin duda alguna, pero aquí hay algo fundamental, y es que son fieles. ¿Saben que la fidelidad de hoy en día es excepcional? Es muy difícil encontrar una persona que sea fiel, y que sea fiel a Dios, y fiel a su palabra. Fiel, y que cumpla fielmente la palabra de Dios. Hablando de cumplimiento. El tema del cumplimiento lo asociamos con Caleb, por cierto, porque él ha seguido fielmente. Él a mí me ha seguido y me ha seguido fielmente. Sacerdote fiel. Una persona fiel. ¿Y saben qué es fiel o qué es una persona fiel? Aquel que hace conforme dice a mi corazón y a mi alma. Esa es la fidelidad. Caleb hizo conforme al corazón de Dios. Moisés lo haría todo conforme al corazón de Dios. Aquí Samuel lo haría todo conforme al corazón y al alma, dice, y a mi alma. Al corazón de Dios, al anhelo de Dios, al deseo de Dios, a su voluntad. Sacerdote fiel, pero dice algo importante aquí. Andará delante de mi ungido. Dios daría testimonio de él que sería fiel, que haría conforme a su corazón, a su alma, y que andaría delante de él. Algo fundamental, no andaría conforme a su propio corazón, sino conforme al corazón de Dios, y andaría siempre delante de Dios, y andaría ungido. Ese sería el testimonio que Dios daría acerca de Samuel. Pero aquí hay una ñapa que quiero
pues aquí añadir. Y es el testimonio acerca de Samuel que tiene el pueblo. Ahora, aquí hemos advertido que lo que vale es el testimonio de Dios, sin duda alguna. Y aquí por eso le hemos dedicado todo este tiempo al testimonio de Dios acerca de Samuel, que es muy, muy concreto. Me habla muy claro, al corazón y al alma, literalmente, como dice aquí la palabra de Dios. El testimonio acerca de Samuel que el pueblo tenía. Versículo 12 versículo 1 de 1 Samuel 12. Dijo Samuel a tu Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahí cuando le pone al rey Saúl. Versículo 13, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, delante del rey. Si he tomado buey de alguno, si he tomado asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si alguien de alguno he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Entonces dijeron, versículo 4, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de ningún hombre. Ese es el testimonio que el pueblo tenía de Samuel. Pero le dice a Samuel, ponnos un rey. Queremos un rey como lo tienen todos los pueblos. Esto no agrada a Dios, por cierto. Y Dios le diría a Samuel, mira, haz conforme a todo, óyelos y haz conforme a todo lo que ellos te están pidiendo el pueblo, porque quiero decirte que no es contra ti todo esto, es contra mí. Bueno, y es ahí donde pone a Saúl por rey sobre Israel. El testimonio del pueblo, ¿cuál fue? De Samuel, que nunca había actuado contra ellos, atestiguad contra mí. Ese era el momento para ellos hacerlo. Tenían ahí la oportunidad para hacerlo, porque al menos a través de alguna de estas faltas que ellos encontrarían eventualmente en Samuel, se podrían pegar de ello para decirle ya no te queremos a ti, por eso queremos un rey. Y es claro que únicamente querían un rey, no porque Samuel en sí no hubiera sido testimonio para ellos, sino porque ellos se estaban levantando literalmente contra Dios. Pero aquí nuevamente lo importante, el testimonio de Dios, sacerdote fiel, que hace conforme a todo mi corazón y mi alma, y que ande delante de mí. Vamos a orar. Nuevamente, Dios, tu palabra me habla acerca de la fidelidad, porque la fidelidad es excepcional. La fidelidad no es común, son pocos, Dios. Y así fue aquel joven Samuel, fue fiel desde niño, cuando fue joven, y lo sería fiel. Y sería fiel hasta lo último de sus años. Porque él haría y efectivamente hizo todo de conformidad, hizo todo de acuerdo a tu corazón y tu alma. Y siempre estuvo allí. Y siempre anduvo delante de ti, sin apartarse de ti. Y estuvo siempre ungido. Ese es el testimonio que tú diste de Samuel. El pueblo atestiguó de él. ¿Y qué pudo? Nada pudo atestiguar de él. Aunque tenían la oportunidad de hacerlo, hubiera sido la perfecta excusa para prescindir de él. Pero en él no había falta alguna. Pero Señor, ante ti fue fiel. Y he entendido, Señor, que al igual que Moisés, al igual que Caleb y ahora con Samuel, entendió que la fidelidad es escasa. Y por eso yo quiero permanecer siempre fiel a ti, mi Señor y Dios. Y hacer de conformidad a tu corazón, a tu alma. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este día y acompañarnos a lo largo de toda esta semana a través de estos personajes de quien Dios daría testimonio. Continuamos nuevamente el lunes con más personajes de quien Dios atestiguaría. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. Mundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la bella Guajira colombiana, Corriente al Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si usted ha estado allí haciendo las cosas conforme al corazón de Dios, quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo. Que tengan un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación
con Jimmy Chamorro.